Un multimillonario árabe compra a una madre soltera en una subasta para tener un hijo, pero lo que descubre después lo deja en sin palabras. Antes de comenzar la historia, déjanos saber en los comentarios. ¿Desde qué ciudad estás viendo la historia? Mónica era una joven que luchaba a diario para salir adelante junto a su hijo, Esteban. Agobiada por las deudas y sin más remedio, decidió unirse a una subasta poco convencional, en la que las mujeres eran puestas en venta como si fueran mercancía, y sus negocios eran adquiridos por hombres adinerados y poderosos. Para ella no fue una elección libre, sino el único camino que pudo vislumbrar. Sentada en un rincón de un salón repleto de lujos, Mónica sentía cada vez más el peso de los acontecimientos que la habían llevado hasta ese lugar. Tenía el corazón desbocado, dominado por la incertidumbre y el miedo. Se preguntaba una y otra vez qué sería de su destino tras esa noche. Pero, sobre todo, su mente se aferraba a la imagen de su pequeño hijo Esteban, quien había quedado al cuidado de una anciana vecina. La angustia de las facturas impagas, la amenaza de perder su apartamento y las noches en las que su niño iba a dormir sin cenar, la habían impulsado a tomar semejante determinación. Se acercó el organizador del evento, un hombre con traje impecable y una sonrisa forzada, para explicarle los pormenores. Mónica, no lo olvides, mantén la calma. Sonríe y evita la mirada directa a los invitados, advirtió con un tono mecánico antes de darse la vuelta. El salón estaba colmado de caballeros con ropa de diseño que evaluaban a cada mujer como si fueran piezas invaluables en una galería. Mónica sintió un nudo en la garganta cuando la nombraron. Lote número 23. Entonó el presentador con teatralidad. Con las piernas temblorosas, Mónica ascendió los escalones que la llevarían hasta la plataforma, iluminada por potentes focos. La luz la cegó por un momento y un calor sofocante le provocó sudor en la frente. Aunque trató de alzar el rostro, podía sentir las miradas voraces sobre ella. Una belleza con rasgos únicos, prosiguió la voz del presentador, usando calificativos que hacían que Mónica se sintiera todavía más expuesta. La multitud reaccionó con murmullos de aprobación. De pronto, una voz masculina, grave y con un matiz de autoridad, retumbó en la estancia. Ofrezco $1.000.000. El espacio quedó en absoluto silencio. Todos volvieron la vista hacia el final del salón, donde estaba sentado un hombre de piel tostada y mirada profunda. Se respiraba poder en su porte. Se trataba de Faisal Barahona, un adinerado empresario árabe, conocido tanto por su patrimonio colosal como por su reserva ante la prensa. El anfitrión del evento, perplejo, repitió la cifra. No hubo más pujas. Adjudicado. Anunció con una sonrisa de satisfacción. Mónica sintió que las piernas le flaqueaban, pero se mantuvo erguida hasta bajar del escenario. Su vida había dado un giro irrevocable. Faisal se aproximó con un gesto serio que no revelaba nada. Tenemos que dialogar sobre lo estipulado, dijo, ofreciéndole la mano con una naturalidad calculada. Aunque Mónica se resistía un poco, no tuvo más remedio que seguirlo hacia una sala reservada. Allí, su destino, firmado minutos antes en el estrado, se terminaría de concretar. El ambiente del lugar era elegante y amplio. Faisal indicó con un ademán que Mónica se sentara en un sillón. Se dirigió a una mesa cercana, de donde tomó un sobre. Aquí está el contrato, declaró, extendiéndoselo. Léelo con detenimiento. Mónica sujetó el documento con manos temblorosas. El silencio que reinaba era aplastante mientras leía las primeras condiciones. Cada línea encogía su corazón y cuando llegó a la sección principal, sintió que la respiración se le volvía densa. ¿De veras pretendes que conciba a tu hijo y luego simplemente me vaya?, susurró, notoriamente nerviosa. Faisal asintió, cruzando los brazos. Necesito un descendiente. Una vez nazca, tú tomarás tu parte del dinero y marcharás. Ese es el compromiso. Mónica se puso de pie, invadida por la mezcla de enfado y angustia. No estoy segura de poder soportarlo. No pienso desentenderme de mi propio hijo. La reacción de Faisal fue entornar los ojos, aunque se mantuvo impertérrito. Ya sabías a qué te enfrentabas al asistir a esta puja. No hay espacio para el arrepentimiento.
Esto va en contra de cualquier principio moral, replicó Mónica, clavando la vista en el contrato. ¿Crees que puedes comprar a un niño y desechar a su madre? Con paso firme, Faisal la acorraló, ostentando su autoridad. He pagado 1 millón por ti, Mónica. No es algo que me tome a la ligera. Ahora no tienes alternativa. Mónica sintió el corazón galopar. Se veía atrapada, sin salida viable. Faisal colocó una pluma estilográfica sobre la mesa. Firma. Al nacer el bebé, obtendrás tu dinero y serás libre de rehacer tu vida. Mirando el documento, Mónica se mordió los labios. El rostro de Esteban, su hijo, persistía en su pensamiento. Este sacrificio era por él, aunque le partiera el alma. Aguantando las lágrimas, hizo lo que sentía que era su única opción. Esto es una locura, murmuró, poniendo su firma al pie. Con la copia en mano, Faisal declaró. Perfecto. Mañana nos haremos los análisis médicos y te trasladarás a mi residencia. Reposa por hoy. Acto seguido, abandonó la estancia, dejando a Mónica sumida en un mar de culpa y desesperación. Cuando regresó a su sencillo apartamento, una limusina ya la esperaba para trasladarla. La despedida de Esteban fue breve y cargada de dolor. Ella le comentó que trabajaría lejos una temporada, prometiéndole que lo llamaría tan pronto pudiera. Él, con su inocencia infantil, no podía imaginar el calvario interno de su madre. El trayecto a la mansión se desarrolló en un silencio sepulcral. Mónica observó cómo el entorno desértico se transformaba en áreas urbanas ultramodernizadas. Al llegar a la entrada, se abrió una imponente verja de hierro, dejando a la vista extensos jardines impecablemente cuidados y una construcción que parecía sacada de un relato de hadas. En la puerta principal estaba Faisal, con el mismo semblante impasible de siempre. Sin palabras innecesarias, la guió por los pasillos, dándole una rápida explicación de las dependencias de la casa y las normas que debía seguir. Se te respetará la intimidad, pero espero total cumplimiento de tu parte, dijo, antes de presentarle a Amira, la encargada del servicio doméstico. Amira, una mujer cálida de mediana edad, condujo a Mónica a su habitación. El ambiente estaba decorado con sumo cuidado, un contraste radical con la pobreza de donde venía. Aquí encontrarás ropa y productos que podrían ser de tu agrado, anunció Amira con una sonrisa afectuosa. Si necesitas algo, me lo dices. Mónica agradeció, pero no podía sacudirse la sensación de encontrarse en un lugar que le era completamente ajeno. Esa primera noche, asomada al balcón y con la vista en el horizonte, recordó a Esteban y se preguntó si estaría comiendo bien y si lo trataban con cariño. El nudo en su pecho se aferraba con fuerza, recordándole que estaba adentrándose en un sendero sin vuelta atrás. Unos golpecitos suaves en la puerta la distrajeron de su pesar. Era Faisal. Mañana iremos con mi médico particular, le informó, con su tono inexpresivo habitual. Mónica solo pudo asentir. Sentía el peso de su decisión incrementarse con cada minuto. Pero ya no podía cambiar la historia. A la mañana siguiente, Mónica apenas había pegado ojo. Entre los mullidos cojines y las sábanas de seda, se sintió incapaz de conciliar el sueño. Amira apareció temprano para escoltarla a la consulta. La mansión, con sus pasillos decorados con alfombras persas y cuadros de artista, era un mudo recordatorio de que había cruzado un umbral irremediable. La clínica era moderna, ubicada en el corazón de Dubái. Allí, el doctor Ibrahim, un profesional de aspecto amable y voz tranquilizadora, la examinó concienzudamente. Concluyó que estaba en óptimas condiciones para la fecundación. Mónica, en silencio, trató de fingir indiferencia. Faisal siguió todo el proceso con estoicismo, como si se tratara de una formalidad más. Sin embargo, para Mónica, la idea de gestar un hijo que después no le pertenecería era un tormento que la asfixiaba. Regresar a la mansión la sumió en una mezcla de curiosidad y tristeza. Era un lugar lujoso más allá de lo imaginable, una extensa biblioteca de piso a techo, una piscina techada con columnas de mármol y una sala musical con instrumentos raros, procedentes de distintas partes del planeta. Sin embargo, pese a su esplendor, la edificación se sentía hueca, casi carente de alma.
Conforme pasaron los días, Faisal mantenía sus interacciones con ella en asuntos estrictamente prácticos. Ninguna muestra de afecto ni proximidad. A su vez, Mónica pasaba las noches sin dormir, cavilando sobre Esteban, añorándolo con cada fibra de su ser, mientras se repetía que aquellos sacrificios eran para darle una vida mejor. Al cabo de 1 o 2 semanas, Faisal organizó un banquete elegante en honor a unos socios internacionales. Mónica debía vestirse como dictaba el protocolo y acompañarlo, según las cláusulas del acuerdo. El vestido que le habían preparado era imponente, aunque ella se movía con pasos vacilantes. Bajó la gran escalera sintiéndose el centro de unas miradas que no acababa de comprender. Mientras se adentraba en el salón, advirtió gestos de cortesía y curiosidad por parte de la concurrencia. ¿Te encuentras bien?, preguntó Faisal en una parte, como si quisiera brindarle un margen de intimidad. Me cuesta adaptarme, respondió ella con franqueza. Él asintió. Para él, aquello no era más que un compromiso social, una extensión del mundo de los negocios. Para Mónica, en cambio, era un universo completamente ajeno y hostil. Al final de la reunión, Mónica se retiró a su alcoba, agotada emocionalmente. Hizo una llamada a su vecina para saber de Esteban. Al oír la vocecita alegre de su hijo, se le encogió el corazón y no pudo reprimir las lágrimas. El anhelo se intensificó, pero sabía que no podía dar marcha atrás. Con el pasar de los días, Mónica empezó a ver aspectos de Faisal que contradecían su semblante de hielo. Era meticuloso, le gustaba mantener el control, pero le surgían destellos de empatía. Cierta tarde lo encontró cuidando una flor extraña del jardín, según él, un recuerdo preciado de su difunta madre. Ella no pudo evitar conmoverse. Por primera vez percibió una fisura en la coraza del magnate. Entendió que ambos cargaban sus propias cargas y que él también podría estar lidiando con un dolor profundo. Amira se mostró cada vez más cercana con Mónica. Durante las horas muertas le ofrecía té y compartía relatos sobre la infancia de Faisal, enfatizando cómo había asumido responsabilidades a edad muy temprana. Poco a poco, Mónica fue comprendiéndolo mejor. Sin embargo, persistía la sensación de soledad, recordándole que su permanencia allí era circunstancial. En la segunda o tercera semana, Mónica acudía con frecuencia al jardín, su refugio favorito para escapar de los pensamientos que la oprimían. Allí, el rumor del agua proveniente de las fuentes y la exuberancia de las flores le ofrecían un respiro momentáneo. Faisal se dejaba ver de vez en cuando, trabajando en labores de jardinería que le servían de catarsis, pero las palabras entre ellos eran mínimas. Una noche, llegó a la puerta de Mónica. «Necesito conversar contigo», dijo con aparente vacilación. Mónica se sentó en el borde de la cama, presintiendo que se aproximaba algo serio. Faisal dio un paso adelante. «Sé que este acuerdo no es sencillo. No deseo complicarte más la vida, aprecio tu coraje». Sus palabras la asombraron, siendo la primera vez que escuchaba un tono de calidez y admiración. Ese instante sembró en Mónica la semilla de la duda. ¿Faisal sería tan frío como aparentaba? ¿Habría tras su fachada un hombre que sufría tanto como ella? Cuando se retiró, Mónica tardó en conciliar el sueño, reflexionando sobre ese breve momento de cercanía. Por primera vez, experimentó la idea de que tal vez, solo tal vez, algo latía tras el semblante severo de Faisal. Los días se volvieron más previsibles. Mónica, aunque seguía con el corazón oprimido por la ausencia de su hijo, empezó a notar cómo ella y Faisal se deslizaban hacia una interacción más fluida. Aún así, la diferencia entre acuerdo comercial y cualquier atisbo de cercanía personal seguía muy presente. Una tarde, Faisal había estado podando meticulosamente un arbusto. Mónica, sin saber bien por qué, sintió la necesidad de abrir la boca. ¿Disfrutas la jardinería? Me ayuda a ordenar mis ideas, contestó él, sin voltear la mirada. Mónica percibió una rendija en su muro de silencio. Decidió no forzar la conversación, dejando que aquel microcambio se fuera afianzando por sí solo. Al caer la noche, Faisal se apareció durante la cena, sentándose a la misma mesa que Mónica. Hasta aquel momento, sus comidas habían sido en rincones separados o en distintos horarios. El ambiente fue extraño,
pero también reconfortante. ¿Te acomodas a este sitio?, preguntó, tomando un sorbo de vino. Intento hacerlo, respondió ella, sincera, aunque su voz se tornaba inestable. Él la contempló un instante. No pronunció nada más, pero la forma en que la miraba insinuaba algo distinto a la frialdad habitual. Mónica, por su parte, vio el cansancio en sus ojos, como si él también luchara con sus propios conflictos internos. Conforme avanzaban las semanas, ocurrían hechos concretos que mostraban una evolución. Al comentar brevemente que extrañaba algunas recetas típicas de su antigua casa, al día siguiente Amira le llevaba una bandeja con esos platos exactos. El señor Faisal encargó que lo preparáramos para ti, explicaba Amira. Mónica se sorprendía, conmovida por esos gestos. Aquel hombre que inició su relación con ella de la forma más calculada, comenzaba a mostrarle una preocupación genuina, aunque sutil. Cierta vez, en la quietud de la mansión, Mónica escuchó una melodía de piano que provenía de la sala de música. Al asomarse, encontró a Faisal interpretando una pieza de manera virtuosa. Se quedó atónita. ¿Tocas el piano?, inquirió. Él se incorporó bruscamente, evidentemente incómodo por haber sido descubierto. Mi madre me enseñó desde pequeño, respondió en voz baja. Mónica elogió su habilidad. Faisal pareció no saber qué decir, apartando la mirada. Ese instante, aunque breve, le permitió a Mónica vislumbrar un lado suyo más humano. En otra ocasión, Mónica halló en el jardín un pajarito que se había caído de un nido y estaba herido. Sin pensarlo dos veces, se inclinó para recogerlo con cuidado. Faisal llegó poco después, preguntándole: ¿qué harás con esa ave? Intentaré curarlo hasta que pueda valerse por sí mismo. Él guardó silencio, sus ojos expresaron un atisbo de admiración. Fue un pequeño acontecimiento que pareció afectarlo más de lo que él mismo hubiera esperado. Las noches, aunque seguían siendo largas, ya no parecían tan oscuras. Mónica tenía una rutina: pasear por los salones contemplando los detalles arquitectónicos, reflexionando sobre su pasado y sobre lo que vendría. A veces se cruzaba con Faisal en las galerías, ambos insomnes, y mantenían conversaciones breves pero cada vez más sinceras. ¿No puedes dormir?, le preguntó Faisal una noche en un pasillo poco iluminado. No, es complicado acallar la cabeza, confesó ella. Él asintió y la invitó a tomar té en la biblioteca. Pasaron un buen rato charlando sobre todo y nada, una interacción que superó con creces la frialdad inicial. Por primera vez, Mónica sintió que la comprensión mutua era posible. El personal de la mansión percibió el cambio. Amira se mostraba contenta al notar el ambiente más relajado, dejando de lado el protocolo estricto. Faisal se mostraba más interesado en los detalles cotidianos de Mónica, y ella respondía con un afecto al que no estaba acostumbrada. No obstante, Mónica no olvidaba el motivo principal por el que estaba allí. El tiempo transcurría y, tarde o temprano, tendría que gestar a ese hijo que, según el contrato, debería abandonar. Le aterraba el pensamiento, pero lo mantenía guardado en lo más recóndito de su ser. Se obligaba a convivir con ese temor a diario. En medio de las tensiones, cierta noche, Faisal volvió a buscarla. Su semblante era más cándido de lo usual. He estado pensando en la situación que vivimos, inició. Sé que te resulta difícil, y no pretendo ignorar tus sentimientos. Admiro tu fortaleza. Fue una declaración llena de empatía. Mónica, conmocionada, vislumbró en los ojos de Faisal algo que parecía vulnerabilidad. Aquel hombre, tan orgulloso y controlador, le estaba manifestando una preocupación sincera. El encuentro terminó rápido, pero dejó en ella un desconcierto cargado de esperanza. Desde entonces, cada jornada en la mansión parecía un paso más en un proceso de acercamiento mutuo. Ya no eran dos desconocidos forzados a convivir, sino personas que iban descubriéndose poco a poco. Aún así, Mónica se repetía que todo podía desmoronarse cuando el acuerdo llegara a su fin. Conforme su dinámica mejoraba, Mónica se sorprendía a sí misma con sentimientos que no esperaba. Empezaba a preguntarse quién era realmente ese hombre al que inicialmente vio como un tirano, pero que ahora mostraba rasgos de ternura. Faisal,
por su parte, parecía renunciar a parte de su hermetismo, mostrándose más abierto y humano. Un atardecer, en el jardín, Faisal contemplaba un rosal. Mónica se le acercó sin romper el silencio. Él habló primero. A veces veo a las flores como símbolo de promesa. Son frágiles, pero también capaces de florecer en circunstancias duras. Mónica apenas asintió. Sintió que, de algún modo, aquella frase describía lo que ambos estaban viviendo. De pronto, a modo de broma o juego, añadió. Para quienes solo revisan la caja de comentarios, escriban hamburguesa para que demuestren que están siguiendo la historia. Con el tiempo, quedaron más que patentes los pequeños gestos cotidianos que los unían. Mónica empezó a compartirle a Faisal historias de su infancia, y él le habló de su madre, de cómo solía ser su vida antes de verse obligado a ser el sostén de la familia. Esas confidencias los unieron a un nivel más profundo de lo que el acuerdo anticipaba. Una noche, mientras Faisal interpretaba una suave melodía al piano, Mónica se sentó en un rincón de la sala para escucharlo mejor. Al terminar la pieza, él la miró fijamente. Hubo un intercambio silencioso de miradas cargadas de intenciones que ninguno se atrevía a verbalizar. Era evidente que la muralla entre ellos se estaba resquebrajando. El personal, atento, lo notó todo. Amira en particular le confesó a Mónica. El señor Faisal ha sido reservado y distante desde muy joven, pero siempre intuí que su corazón guardaba algo especial. Mónica sentía que por fin vislumbraba parte de aquel algo especial y esto la ilusionaba y asustaba a partes iguales. Por un lado, se sentía cada vez más cerca de Faisal, por otro, la realidad de su contrato le recordaba el motivo por el cual se hallaba allí. El plazo avanzaba y pronto llegarían los procedimientos para el embarazo. La sola idea de concebir un bebé y luego marcharse le retorcía el alma, en especial cuando su hijo Esteban la llamaba cada noche desde la distancia. Una parte de ella deseaba que todo fuera distinto, que Faisal quisiera más que un simple heredero. O que al menos la dejara a ella participar en la vida del futuro niño. Una tarde, mientras Mónica hojeaba un libro en la biblioteca, Faisal irrumpió con semblante sombrío. Necesito que hablemos de algo relevante. Mónica cerró el libro, inquieta. ¿Sucede algo grave? He encontrado algo que me ha preocupado. Faisal sostuvo una fotografía. ¿Quién es el niño que aparece aquí? El alma de Mónica se encogió. Reconoció la foto de Esteban que había llevado en secreto. Ella había intentado esconderla para protegerlo de todo el drama del acuerdo. Él es mi hijo, respondió con voz temblorosa. La tensión en la sala subió de golpe. Faisal, con la mandíbula apretada, la encaró. ¿Por qué no me lo dijiste? Me engañaste al callarlo. Mónica sintió el impulso de justificarse. Tenía pavor. Supuse que, si se enteraban de mi situación familiar, no me aceptarían en la subasta o que todo se vendría abajo. ¿Y acaso creíste correcto embarcarte en esto sabiendo que ya tenías un hijo? Soltó Faisal, con mezcla de rabia y decepción. Las lágrimas se asomaron en el rostro de Mónica. Lo hice por él, por sacarlo de la miseria, para pagar las cuentas atrasadas. No tenía escapatoria. Faisal enmudeció un instante, como intentando asimilarlo. Giró hacia la ventana, con gesto tenso. Debiste confiar en mí antes. Mónica sintió un martillazo de culpa. Sus peores miedos parecían hacerse realidad. Sin embargo, para su sorpresa, la situación dio un giro que no esperaba. Más tarde, Faisal la llamó a la biblioteca. Colocó ante ella el documento original del contrato. He revisado cada apartado. Nada dice sobre lo que pasaría si resultaba que ya tuvieras un hijo. Tampoco hay cláusulas que prohíban tu relación con él. Mónica temió que él exigiera cancelar el acuerdo o la expulsara de la mansión. ¿Quieres que me marche? Preguntó con la voz apagada. No. Pero la confianza es esencial, Mónica. Necesitamos recuperarla. Faisal deslizó una hoja hacia ella. He decidido algo, puedes ver a tu hijo cuando quieras, con una condición, él no puede saber lo que ocurre con nuestro pacto. Por el momento. Mónica no supo qué responder.
Sentía alivio e inmensa culpa a la vez. ¿Por qué me muestras esta benevolencia?, susurró, casi sin creerlo. Él recostó la espalda en la silla. Comprendo cómo es crecer sin respuestas claras. No quiero que tu hijo pierda a su madre, aunque sea de manera temporal. Aquellas palabras encerraban un dolor que Mónica no había imaginado. Quizás Faisal estaba confesándole una herida antigua, la de quien ha perdido. Al día siguiente, Faisal organizó el viaje para que Mónica visitara a Esteban. En el trayecto, los nervios de Mónica se mezclaban con la alegría. Al llegar, su hijo se lanzó a sus brazos con una sonrisa que la hizo llorar de emoción. «Mami, has vuelto», exclamó eufórico. Mónica intentó mostrarse animada, procurando no revelar cuánto sufría. Disfrutaron del día entre juegos y confidencias. Pero cuando la noche cayó, llegó el momento de la despedida. El niño la abrazó con fuerza, preguntando: «¿Cuándo regresas, mamá?». Ella tragó saliva. «Muy pronto, hijo. Muy pronto». Al volver a la mansión, Mónica sentía el cuerpo adolorido de pura nostalgia y cansancio. Faisal la esperaba en la sala principal. «¿Cómo encontraste a Esteban?», le preguntó con un matiz sincero de interés. «Bien, aunque no es fácil dejarlo», admitió, notando que él comprendía la dualidad de su pesar. Conforme pasaban los días, la relación entre Mónica y Faisal empezó a evolucionar con mayor fluidez. Aquel muro inicial se fue resquebrajando al ritmo de sus experiencias compartidas. Faisal, que siempre había sido calculador, daba señales de empatía y bondad. Mónica, por su parte, sentía nacer en su interior una mezcla de gratitud y afecto que le costaba aceptar. Cierta tarde, mientras charlaban en la biblioteca, Faisal decidió abrirse más. «Perdí a mi madre siendo joven. Mi padre era un hombre rígido. Nunca me sentí realmente cercano a él». Mónica lo escuchó con atención, dándose cuenta de lo personal que era aquella confesión. «Eso debió ser muy duro». «Fue un golpe, sí», respondió con un brillo triste en la mirada. «Me obligó a asumir cargas antes de entender siquiera qué significaban». Mónica sintió un espasmo de comprensión. Ella también había tenido que enfrentar numerosas dificultades, aunque de distinto tipo. Se identificó con el dolor que Faisal parecía esconder. Aún con el creciente acercamiento, el fantasma del contrato seguía planeando sobre ellos. Mónica sentía cariño por Faisal, pero tenía miedo de esperar demasiado. Por las noches, evocaba la cláusula que la obligaba a marcharse después de dar a luz. ¿Qué pasaría si, a pesar de todo, él insistía en esa parte del pacto? En las próximas semanas, el vínculo se tornó cada vez más evidente. Compartían momentos cotidianos, miradas cómplices y conversaciones que iban más allá de lo meramente necesario. Incluso el personal se mostraba feliz, intuyendo un aire distinto en la mansión. El hermetismo que antes definía a Faisal parecía aflojarse. Durante una caminata nocturna por el jardín iluminado por faroles, Faisal se detuvo de pronto. «Mónica, has cambiado algo en mí. Me has mostrado que la vida puede ser más amplia que las obligaciones». Mónica experimentó una oleada de emoción. Sabía que se estaba enamorando de aquel hombre, a pesar de las circunstancias que habían marcado su unión. Pero también temía que el nuevo sentimiento fuera tan frágil como una pompa de jabón. Con todo, el personal no dejó de percibir lo evidente. Amira le confió a Mónica, risueña: «Nunca había visto al señor Faisal tan cercano a alguien. Tú lo has transformado». La joven sonrió, sintiendo que su lugar en la casa era ahora distinto. Sin embargo, se resistía a la idea de creer que su historia tendría un final feliz. Se repetía que, en cuanto naciera el niño, el contrato marcaba su partida. En una mañana templada, Faisal le pidió que fuera con él a revisar una de sus propiedades fuera de la ciudad. Quería que conociera el refugio que había pertenecido a su madre. El trayecto en automóvil duró cerca de 1 hora, cruzando carreteras que se internaban en zonas desérticas hasta llegar a una casa sencilla de arquitectura árabe tradicional. «Mi madre hallaba paz en este sitio», explicó Faisal, llevando a Mónica a una terraza que ofrecía una vista única de las dunas.
Siempre decía que en medio del desierto también hay vida. Mónica lo contempló, sintiéndose libre por primera vez en mucho tiempo. Aquella sencillez contrastaba con la grandiosidad de la mansión. Un espacio perfecto para las confidencias. Extraño mi hogar, susurró ella, inevitablemente pensando en la habitación de su viejo apartamento. Lo comprendo. Faisal asintió. Pero tal vez puedas encontrar aquí un nuevo lugar que también te haga sentir en paz. Ese día marcó un antes y un después para ambos. El tiempo que pasaron allí, sin lujos ni obligaciones, les dio la oportunidad de mostrarse tal cual eran. De vuelta en la mansión, Faisal continuó modificando ciertas cláusulas del acuerdo. Quería garantizar que Mónica no se sintiera prisionera, permitiéndole mantener contacto con Esteban en cualquier momento. Esa apertura genuina la conmovió. En la biblioteca, él le mostró los nuevos documentos. ¿Por qué tanto esfuerzo por mi bienestar?, preguntó ella, contenida. Porque merece la pena cuidar lo que estoy descubriendo a tu lado, contestó él, con simpleza. Poco después, se dio un suceso clave. Mónica recibió permiso para que Esteban la visitara. El niño llegó y corrió a los brazos de su madre, maravillado con los inmensos pasillos. Faisal lo saludó con la mejor disposición posible. Aun siendo un hombre de pocas palabras, se arrodilló para estar a la altura del pequeño. Bienvenido, Esteban. Espero que te sientas bien aquí. Esteban, con curiosidad infantil, empezó a recorrer habitaciones y pasillos. Mónica sonrió al verlo tan contento. Esa noche, Faisal le preguntó si Esteban estaba cómodo. Mónica asintió, agradecida por el cambio que había presenciado en aquel millonario distante. En los días siguientes, el lazo entre Faisal y Esteban empezó a crecer. El empresario jugaba con el niño, le enseñaba cosas sobre el cuidado de plantas y lo invitaba a ver su extensa biblioteca. Esteban, sin miedo, le preguntó un día: ¿Te gusta mi mamá? Faisal se quedó mudo un instante, para luego reír suavemente. Sí, es muy especial. Cuando Mónica se enteró de ese intercambio, sintió un temblor de esperanza. Tal vez no todo estaba tan definido como el contrato lo hacía ver. Poco a poco, ella dejó de sentirse una intrusa en la casa. La atmósfera se había teñido de calidez y su relación con Faisal se acercaba a un afecto genuino. Una noche, lo descubrió revisando papeles con expresión cargada de tensión. Entró con una taza de té. ¿Puedo hacer algo por ti? Faisal levantó la cabeza, suspirando. Ya haces bastante. Tu sola presencia me calma. La respuesta la emocionó, aunque también reavivó sus temores. ¿Cómo terminaría todo aquello? Las semanas se sucedieron y la llegada del bebé se volvía una realidad cada vez más cercana. El anuncio del embarazo cayó como un rayo de alegría y responsabilidad. Faisal se mostraba tan protector y afectuoso que sorprendía a todo su entorno. Una tarde, Amira comentó: El señor Faisal está irreconocible. Es increíble ver cómo ha florecido su carácter desde que llegaste, Mónica. Ella sonrió, pensando que también ella se sentía transformada. No era solo Faisal quien cambiaba. Ella misma encontraba valor para pelear por lo que deseaba, un futuro distinto. Finalmente, el día que había temido y anhelado a partes iguales llegó. Estaba recostada en la terraza cuando sintió un dolor punzante. Al principio pensó que se trataba de una molestia inofensiva del embarazo, pero las contracciones se intensificaron velozmente. Con la voz casi entrecortada, llamó a Amira, quien avisó a Faisal de inmediato. El desplazamiento al hospital fue un torbellino de sensaciones. Faisal, habitualmente calmado, mostraba una tensión evidente. Le estrechaba la mano a Mónica, susurrándole que resistiera, que todo estaría bien. Tras horas de angustia, los gritos de Mónica y los repetidos ánimos de Faisal, se escuchó el llanto de un bebé. El médico les anunció con una sonrisa que el niño estaba sano. Faisal lo sostuvo en sus brazos, con lágrimas de alivio. Es perfecto, Mónica. Ella, entre el cansancio y la alegría, se conmovió al ver la expresión de Faisal, que dejaba a un lado cualquier coraza para demostrar su emoción.
Días después, ya con Mónica recuperándose en la mansión, Faisal entró en la habitación con un sobre en la mano. Ella, sosteniendo al recién nacido, lo miró con curiosidad. Sin titubear, él rompió en pedazos el documento del contrato. No quiero que un simple papel defina lo que significas en mi vida, proclamó, soltando los fragmentos al suelo. Todo esto lo he hecho por ti y por nuestra familia. Los ojos de Mónica se inundaron de lágrimas. Faisal, con un movimiento solemne, se arrodilló. Mónica, me has enseñado el auténtico valor de la vida, de la familia y del amor. He descubierto una manera diferente de vivir, y quiero que seas parte de ello para siempre. Sostuvo una pequeña cajita de terciopelo, revelando un anillo con un diamante que reflejaba la tenue luz de la habitación. ¿Te casarías conmigo? Fue un instante que Mónica jamás habría imaginado al principio de esta historia. Sin poder contener el llanto de felicidad, respondió. Sí, Faisal. Sí, quiero. Esteban, que espiaba tras la puerta, irrumpió en la habitación para abrazarlos. Por fin seremos una familia de verdad, exclamó. Faisal lo alzó y el bebé se removió en los brazos de Mónica, como si intuyera el júbilo que los rodeaba. Entre risas y abrazos, celebraron el que sería el comienzo de un camino que ninguno de los dos había previsto. La noticia de la boda llenó la mansión de preparativos. Mónica deseaba una ceremonia que combinara su herencia cultural con la de Faisal, y él se volcó en atender cada detalle para complacerla. El jardín resplandeció con flores y ornamentos que mezclaban lo árabe y lo occidental. Fue un auténtico escenario de cuento. Por fin llegó el esperado día. Bajo un sol radiante, familiares y amigos se reunieron en los jardines primorosamente decorados. Mónica apareció con un vestido blanco adornado con toques dorados, deslumbrante. A su lado, Esteban, con un traje pequeño, se encargaba de los anillos. Faisal, de pie en el altar, la contemplaba con un brillo de orgullo y gratitud en los ojos. «Estás maravillosa», le susurró, cogiéndole las manos. Se intercambiaron votos breves, cargados de significado. Promesas de amor, de respeto y de permanencia, selladas con un beso que suscitó los aplausos más sinceros. La recepción fue una amalgama de tradiciones, música árabe, bailes occidentales y momentos que recordaban la cultura de Mónica, todo fusionado en un ambiente de alegría genuina. El punto álgido de la velada llegó cuando Faisal y Mónica danzaron bajo el cielo estrellado, con el recién nacido en brazos y Esteban correteando a su alrededor. Se miraron a los ojos, conscientes del largo recorrido que habían transitado para llegar hasta ahí. Habían superado un acuerdo inicuo, el miedo, la desconfianza y sus propios prejuicios. De algo no cabía duda, aquel desenlace constituía el verdadero inicio de sus vidas, libres de imposiciones y plenas de amor. ¿Qué opinas? ¿Fue acertada la decisión de Mónica de perdonar y formar un hogar con Faisal? Danos tu valoración en los comentarios de 0 a 10. Y por supuesto, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias llenas de emoción. Además, revisa las recomendaciones en la pantalla final para descubrir más relatos conmovedores. Gracias por acompañarnos.